damos paso a producción de TV y ficción de entretenimientos a cargo de Víctor Teva, quien comenzó su carrera de productor en 1994 en distintos canales de televisión. En el 97 comenzó a trabajar en Polka, donde actualmente es director de nuevos proyectos y área institucional. Produjo contenidos para Antena 3 en España, Canal 13 de Chile, HBO para Latinoamérica, Fox de Italia y para Disney Latinoamérica. También es docente en Argentina y en el exterior y jurado de numerosos premios nacionales e internacionales, y desde 2010 es miembro de la Academia Internacional de Televisión Emmy Internacional. Víctor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Hola. ¿Me escuchan así sin micrófono? ¿Todos o...? No, porque hay que grabar. Ok, entonces lo voy a tener que tener así. Gracias por haber venido, gracias al Distrito Audiovisual por invitarme y a TVC por permitirme estar acá. Vamos a hablar un poco de producción de televisión, cómo se produce ficción, que es lo que en los últimos 16 años estoy haciendo. Para comenzar, la dinámica de la charla, generalmente yo cuando doy charlas hablo, si me quieren preguntar paro, veo por dónde quieren ir los que están presentes, no es que tengo un libreto, es según la inquietud de ustedes, con lo cual si quieren preguntar algo, en este caso van a tener que levantar la mano porque están lejos, ¿sí? Hacemos esta dinámica. Arrancamos. Bueno, para producir ficción lo primero que se necesita es una idea. ¿Y de dónde surgen las ideas? ¿De dónde surge un contenido? Tenemos varias fuentes de inspiración, más allá que uno se le puede ocurrir en la cabeza del productor una idea, pero generalmente son ideas que vienen de vivencias, de lecturas, de imágenes, y a partir de ahí comenzamos a generar todo un mundo de ficción. ¿Qué es lo que queremos contar? Le voy a poner ejemplos claros y concretos que se han hecho a partir de diferentes situaciones. Por ejemplo, de un hecho concreto que surgió a partir de una vivencia. Cuando a Adrián Suárez se le ocurre hacer Poliladron, el disparador de Poliladron pasó por una vivencia que él tuvo en la calle, sin querer se le cruzó una persona en el auto y la atropelló, la contuvo, vino la ambulancia, la llevó, no pasó nada hasta ahí, fue a la comisaría, denuncia, etc. Y ahí se le ocurre todo este mundo, estando en la comisaría, esperando que lo atiendan, se le ocurre Poliladron. Obviamente que eso tiene todo un desarrollo, no es que Poliladron fue su vivencia, sino que a partir de ahí fue un disparador para generar todo un mundo de policías y de ladrones. Otro ejemplo puede ser de revistas, de historias de diarios. Por ejemplo, de revistas, concretamente fue una nota que leímos una productora, que leyó una productora en Polka en la revista Noticias sobre todo un plan que en ese momento hacía el gobierno de la ciudad para supuestamente locos que estaban pronto a curarse, si podríamos utilizar este término. Entonces, ¿de qué manera podían estos locos no estar encerrados todo el tiempo, sino que empiecen a convivir con el afuera? Esto es real, no es ficción lo que estoy contando, es todo un programa. La nota justamente decía eso. Entonces agarraban a los locos, los juntaban, les alquilaban una casa y para que empiecen a tener contacto con los vecinos, con la calle, el verdulero, y así volverse a insertar en la sociedad. Esto nos disparó a ser Locas de Amor, que si cuento la historia de Loca de Amor, era un poco así con otros ingredientes, ¿no? Disparadores que surgen de diarios que nosotros hemos utilizado. Pongo el ejemplo, puedo poner ejemplos de otras productoras,
pero es más fácil lo que vivencié. Botines, por ejemplo. Botines era un programa que hacíamos de hechos reales que sucedieron en Argentina con estafas o robos, y surge a partir de una nota en un diario que pone 13 casos emblemáticos de robos a bancos, era en este caso, por boqueteros, etcétera. Entonces a partir de ahí dijimos, mira, que era un caso específico que rememoraba el caso del Banco de Crédito Argentino en Las Heras y Pueyrredón, hace muchísimos años. Y a partir de ahí dijimos, ¿por qué no recreamos hechos y acontecimientos que tengan que ver con robos, estafas y generamos botines? Otra fuente de inspiración podría ser tranquilamente los libros. Un montón de libros son adaptados, llegados al cine o llegados a la televisión. En este caso, Mujeres Asesinas, en un libro que había salido en el año 2001, que lo compro en un aeropuerto, me resulta sinceramente muy particular. Eran 13 casos de mujeres asesinas en Argentina, la tapa era llamativa, una tijera. Lo empiezo a leer en todo el viaje que tenía de trabajo y se me ocurre un programa de televisión, porque tranquilamente podría ser un programa de televisión. Lo que me llamaba la atención, aparte de ese libro en particular, porque uno podría decir, bueno, asesinatos uno lamentablemente lee todos los días en el diario, pero la particularidad de este libro era que, primero, que eran mujeres, todas mujeres. Segundo, eran mujeres que no necesariamente tenían un pasado complicado, complejo, de abuso. Eran mujeres totalmente normales, neuróticas normales, que por un caso en particular o en un momento de su vida hicieron un clic y mataron. Y aparte, la manera que mataban no era como podía suponer yo, un hombre te pegó 2 tiros y terminó, sino que te tiraban ácido, te cortaban en pedacitos y te hacían empanada, te clavaban 15 cuchilladas, te vaciaban todo el cargador. Era de una violencia tal y de una creatividad tal, poner piedras en la media de mujer de nylon y pegarle en la cabeza al tipo para que... Con lo cual tenían hasta cierta creatividad en la muerte. Bueno, desde ahí surge Mujeres Asesinas. Entonces, todo esto lo que quiero decir es cómo son las fuentes de inspiración, ¿no? Para narrar ficción. Y otra de las cosas que está bueno decir, porque todo lo que conté surge a partir de hechos reales, cuestiones reales. Pero con Mujeres Asesinas, por ejemplo, teníamos que bajar el nivel de ficción, bajar el nivel real del caso, porque si lo transmitíamos tal cual decía el expediente, no nos iban a creer. En muchos casos nos ha pasado. En muchos casos hemos dicho, esto es imposible. Si lo mostramos, van a decir, no, esto es mentira. Entonces, lo que tenemos que hacer era decir, bueno, bajar el nivel de agresión no solamente por parte de la mujer, sino por parte de el victimario, que en realidad pasaba a ser, de la víctima que pasaba a ser victimario, ¿no? Una cosa de un nivel de agresión de relación de personas que vos realmente te asombrabas. No es normal para nosotros vivir situaciones así y que se hayan vivido situaciones así. Bien, entonces, una vez que tenemos la idea sacada de todos los lados que hemos dicho, comienza lo que nosotros decimos brainstorming. ¿Cómo es el brainstorming? Esta tormenta de ideas. ¿Con quién aquel que trae la idea de un programa la trabaja? Bueno, lo que primero que hacemos es llamar a un guionista. Uno es productor, tiene una idea,
En este caso pueden ser guionistas que también tengan sus propios proyectos, pero en nuestro caso llamamos a guionistas. Decimos, bueno, para este proyecto, para este género, si es comedia, comedia, si es drama, es drama, si es suspenso, policial, otro género, decimos, ¿quién es el guionista que mejor le calza este traje? ¿A quién llamaríamos? ¿Quién es el mejor dentro de todo nuestro staff, o de los que, no nuestro staff, pero de los que conocemos, que podría su pluma darle un plus a todo esto y su cabeza? Entonces ahí convocamos al guionista y empezamos a trabajar, y a partir de todo un universo, de todo el universo que nosotros pensamos, empezamos a desarrollar los personajes, las relaciones entre ellos, los ámbitos, dónde transcurriría la serie. Y esto es un trabajo que se hace de meses. Diría de meses, y estoy hablando de meses previo a escribir un primer guión. Es todo un trabajo de la descripción de los personajes, cómo los queremos, cuál va a ser la relación, cuáles son los obstáculos que le vamos a poner, cuál es el conflicto. Sin conflicto no hay historia. Y me acuerdo, recién afuera estamos hablando de Breaking Bad. Breaking Bad, una serie que dan en Estados Unidos que termina justamente este domingo. ¿Y qué hubiese pasado? No sé si la conocen, pero Breaking Bad, un hombre que es un profesor de química, que le diagnostican cáncer, que tiene todo lo que el típico americano tiene: crédito de casa, crédito de auto, crédito de esto, una mujer embarazada porque quedó embarazada, un hijo discapacitado, ve todo ese universo, esa historia de su vida que lo va a dejar a su familia en la ruina. Entonces se dedica a hacer metanfetamina. ¿Qué hubiese pasado si, como se tiene que tratar el cáncer y no tiene plata para pagarlo, típico del servicio médico de Estados Unidos, le hubiesen dicho: no te preocupes, el Estado se hace cargo de tu tratamiento, con lo cual no vas a tener problema? Se terminó Breaking Bad, se terminó la serie, no hay conflicto, se terminó la serie. A partir de ahí es el conflicto del... Luego que tenemos al guionista, decidimos, bueno, vamos a escribir un primer guión, a ver cómo hablan estos personajes, cómo nos imaginamos que van a hablar, si lo que nosotros pensamos como problema, como conflicto, como relación, está bien, si fluye, y empezamos a convocar a el director o los directores en caso que haya dos directores. También lo mismo, pensando cuáles son los directores que mejor narrarían estéticamente y visualmente este proyecto. Comenzamos a imaginarnos los actores. En un 80% se concretan. Hay 20% que no. Que después de ese 20%, te diría que el 10% se hace más adelante y el 10% sigue quedando en el cajón. Que nunca mueren, nunca mueren, porque son historias que uno tiene y quedan. Sí. Perfecto. Cuando quieran hacer una pregunta me piden por favor que levanten la mano porque los están grabando para que salga la voz. Sí. Sí, yo quería preguntar... Bueno, a la chica le dije que después quiere hablar ella. Cuando hablaste de los ámbitos, Sí. nombraste ámbitos, Sí. quisiera saber qué tan importante es ese paso o esa parte para la concreción o para empezar la concreción real de lo que serían, por ejemplo, jornadas, diálogos, ubicarla bien en un género específico, lo que van a hacer, o, por ejemplo, épocas de este siglo o del siglo anterior, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es esa parte?
La importancia te la da, la importancia del ámbito del universo, porque es el, cuando decimos ámbito es como ámbito de trabajo, es decir, bueno, este programa, ¿dónde va a suceder? Y bueno, sucede, son médicos, va a suceder en un hospital, o son abogados, en el caso de Farsante. Entonces, el ámbito es agradable, podemos, es interesante, tiene cuestiones interesantes como para contar y decir, bueno, si es de abogados, ¿es un estudio jurídico o es en tribunales? ¿Es un estudio jurídico de grandes abogados que podría ser tener una oficina en Puerto Madero, por decir un caso, burlando estos abogados mediáticos importantes? ¿O es un abogado mediocre que tiene su oficina frente a mediocre en el sentido no de calidad de trabajo, sino que tiene su oficina frente a tribunales, que se la pasa laburando todo el día? Bueno, eso es lo que uno va pensando, porque ámbitos hay de las mismas profesiones, hay de diferentes situaciones. Hospitales, hospital público o una clínica privada. Es un laboratorio para sacar sangre tipo Estambulán, vacunar, lo que uno, las prepagas te pagan, o es un vacunatorio del gobierno nacional. Bueno, digo para poner ejemplos. Esto es lo que vas pensando. De acuerdo a tu personaje, a la historia, es donde vos lo vas ubicando. Si este personaje de Julio Chávez que hace de abogado tiene que ser coherente la casa que tiene, su nivel social, con su trabajo y dónde trabaja. Ahí es donde lo vas ubicando. Número uno. Número dos, ¿qué nos conviene? ¿O qué queremos contar nosotros? ¿Lo queremos contar como abogado así o un abogado súper exitoso, de famosos? Pero eso se hace, es el paso previo, ¿eh? Todo eso es el paso previo, es lo que denominé el brainstorming, es la previa a escribir un guión, todo eso se hace previamente. Después, una vez que vos desarrollás el guión, para seguir con esta línea, y después voy a vos para seguir con esta línea, una vez que desarrollás el guión, por ahí te das cuenta que hay algo que no te cierra, o que es mejor lo que desechaste en medio de las reuniones de trabajo, que te conviene, porque te va a dar mayores situaciones de conflicto, te va a dar mayores situaciones de historias de amor. ¿Contestada? Sí. Bueno, volviendo a la pregunta anterior que te hacía la otra señora. Sí. Ese 20% que queda, ¿por qué se desecha? ¿A raíz de qué? ¿De que no sirve? ¿De que no tiene...? Mira, puede haber varios factores. ¿Y cómo eligen el 10 para que se vuelva a hacer después? Puede haber varios factores. El primero, porque pensaste una historia con unos protagonistas que no pudiste cerrar con los protagonistas. No pudiste cerrar, me refiero, no pudiste cerrar por plata, o no pudiste cerrar porque en ese año ese actor o esa actriz tienen otros proyectos. Y la verdad que está pensado mucho para ese actor o esa actriz, con lo cual dice, bueno, si no lo hace este actor o esta actriz, no lo hago. Entonces te dicen, no lo hago este año, pero lo hago el otro. Listo, te esperamos. Primera situación. Segunda situación, porque generaste un proyecto que te ha pedido un canal y después ese canal decide no desarrollarlo y bueno, te quedó a vos. Lo guardaste. ¿Qué pasa con diferentes proyectos? Vos cuando haces un proyecto para canal de aire, lo pensás de una manera. Cuando haces un proyecto para un canal de cable, una Mayor, HBO, Sony, Turner, Fox o Sony, lo haces de otro lugar. Porque generalmente hay mayor presupuesto, porque la teleaudiencia que va dirigido es otra. Entonces, bueno, si vos generaste un proyecto para una televisora de esas y no prosperó, bueno, se guardará y buscará dónde. Otro puede ser porque estás desarrollando un proyecto y de repente descubriste que en otro canal está parecido. Van a lanzar algo parecido, que vos lo tenías desarrollado, que no sabían, y bueno, porque las ideas van... Les voy a poner un ejemplo concreto. Telefe lanzó Vidas Robadas. Vidas Robadas trataba la historia, entre comillas, de Susana Trimarco, ¿no? ¿Era Vidas Robadas?
Bueno, la vida de Susana Trimarco no, la trata de Blanca, digamos, ¿no? Y nosotros estamos desarrollando un proyecto que se llamaba Cautivas, misma historia. E íbamos escribiendo tercer guión, ya, o sea que estaba muy avanzado el proyecto, con todos los personajes desarrollados, ya tercer guión. Y cuando Telefe dice próximo proyecto para el año que viene, ya, bueno, Vidas Robadas, y leímos lo que trataba, dijimos, bueno, listo. Se guarda, al guionista le pagaste lo que le pagaste, y quedará. Ese en particular difícil que salga, la verdad que ese en particular no va a salir, es difícil, porque la verdad que es una historia muy parecida, trataba lo mismo, se llamaba Cautivas, de un hacendado que estaba en Mendoza y que le traían chicas y el poder. Lo único que quedó de ese proyecto era Mendoza, porque hicimos con los viñedos, ¿cómo se llamaba? Después de Valientes. Bueno, ya me voy a acordar, muchos programas en la cabeza, pero ya me voy a acordar. Quedó eso, dijimos, bueno, ya que Mendoza, el ámbito, nos gustaba el ámbito de Mendoza, que los viñedos, hicimos Malparida, y después vino, bueno, no me acuerdo, pero eso. ¿Alguna otra pregunta? Lo peor de esto es que me voy a quedar toda la charla pensando en el programa, en cómo se llama el programa. Te quería preguntar, sí. Vos hacías todo un desarrollo de ideas que conciben ustedes pensándose como productores, pero el proceso a la inversa se realiza, digo, un guionista les acerca una idea y la hacen, y por ahí si tenés algún ejemplo de ideas que compren. Difícil, pero no imposible, de hecho lo hicimos. Cautivas era un proyecto de ellos, de unos autores, por ejemplo. El Hombre, un proyecto que hicimos con Oscar Martínez, lo trajo Luis Agustoni. Y nosotros lo hicimos. Es difícil porque somos una factoría de ficción. No hacemos otra cosa que ficción, con lo cual generamos nuestros propios proyectos. Los proyectos surgen del riñón de Polka. Ahora, no es imposible, ya te digo, Cautivas era un ejemplo, El Hombre fue otro. Y otros que están desarrollándose, pero no es imposible. Recibimos. Al principio no, durante varios años no, por una cuestión te diría de protección de derechos, porque esto que pasa, cuando mucha gente viene y me dice, Víctor, tengo un proyecto que te quiero acercar, si yo conozco al guionista, si yo conozco a la persona mucho, lo acepto. Si no la conozco, no. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que, un ejemplo, Padre Coraje, cuando salió Padre Coraje, una persona dijo, no, pero Padre Coraje lo hice yo, no sé qué. Sí, era parecido, era de un cura que no era cura y que se enamoraba de la chica del pueblo. Hasta ahí es verdad, como yo te diría, un policial. Todos los policiales tienen alto quien vive, alto policía, qué sé yo. Pero después hay todo un desarrollo de un montón de personajes de entramado que no tiene nada que ver. Yo te dije a Lobo, por ejemplo, de la serie que hicimos Lobo, y está Lobo, el hombre lobo pero no es lo mismo. Sí, un tipo se convierte en lobo con la luna llena, hasta ahí sí, pero después hay todo un montón de historia que no tiene nada que ver. Entonces, como nos ha sucedido, sobre todo al principio, en los años 94, que empezó Polka en adelante, hasta te diría 2003, 2004, de programa que sacamos al aire, programa que alguien decía que era de él. Nunca un juicio, nunca nada, pero bueno, sucedía esto, entonces la verdad que decimos que no, salvo que sea alguien importante, salvo que tenga alguien importante, porque alguien que vos conozcas que te dice, che, tengo una historia de fútbol. Entonces vos le podés decir, mirá que nosotros estamos con una historia de fútbol, que nosotros tenemos historias que no salieron al aire todavía, como le decía a ella, que están en el cajón. Entonces,
ahí podés decir, mira, la mía es de fútbol, la tuya que no, la historia de un barra brava. Ah, no, la mía es de un referí. ¿Está? Los dos son ámbitos del futbolístico, las dos son ámbitos futbolísticos, pero no tiene que ver una historia con otra. Seguramente la del referí va a haber unos barra brava que los van a apretar, y seguramente la del barra brava van a haber un referí que lo van a apretar, pero son historias diferentes. ¿Alguna otra pregunta? Sigo entonces. Tenemos, decíamos que teníamos al guionista, director, empezamos a trabajar un primer guión, a ver cómo hablan nuestros protagonistas, cómo se sienten, cuáles van a ser las locaciones en las cuales se va a desarrollar la historia, cuáles van a ser las escenografías que vamos a utilizar de acuerdo al diseño de producción. Empezamos a pensar el diseño de producción. El diseño de producción, cuando me refiero a diseño de producción, es cuánta cantidad de escena vamos a tener en piso, cuántas cantidades de escena vamos a tener en exteriores, y en exteriores la cantidad de escena que vamos a tener, va a haber locaciones que van a ser fijas, que vamos a ir siempre. Por ejemplo, ámbito de fútbol, si va a haber una cancha, bueno, la cancha va a ser una locación fija porque vamos a ir permanentemente a grabar ahí. Entonces, ¿cuál va a ser el acuerdo que vamos a hacer? Va a ser un acuerdo anual, mensual, no va a ser por día. Todas estas cosas que vamos pensando y se van a ir ampliando, empiezan a generarse, piensen que es como un embudo a la inversa. Empezamos con 2 personas que piensan, se suman 3, se suman 4 y se va, ¿no? Y se van sumando diferentes actores que van empezando a disparar las diferentes áreas. El guionista con sus colaboradores o los guionistas con sus colaboradores, el director ya empieza a pensar en una estética del programa, junto con los productores, junto con el guionista, empezamos a trabajar en equipo. Yo estoy convencido que los proyectos y los mejores proyectos, más allá de la idea, tienen que ver con el trabajo en equipo. Soy un convencido de eso. Normalmente trabajo así, es más una producción horizontal que vertical. Hay que delegar a la gente que sabe, arte, vestuario, para eso están ahí. Uno puede guiar como líder, como productor ejecutivo puede liderar el proyecto, pero tiene que dejar hacer y después opinar. Y de últimas si hay una digamos, no un acercamiento de ideas, definir uno, pero dejar a los demás hacer. Entonces comienza el director a trabajar. Empezamos a pensar en actores, ahí me quedé. Empezamos a pensar en actores. ¿Qué actor podría interpretar tal o cual personaje? Más allá de los protagonistas, empezás a pensar en los demás, con lo cual, cuando empezás a escribir, escuchás a ese actor. No estoy hablando que ya lo cerramos, etapa que va a venir, pero empezás a escuchar a este actor, cómo lo diría este actor, la imagen, cómo te imaginas ese personaje. Comienza a trabajar a su vez producción empieza a decir, bueno, ¿cuáles son los personajes, los actores que queremos para estos personajes? Listo, empezamos a buscarlos, empezamos a contactarlos. Primero, si tienen trabajo para el año que viene, ¿en dónde? Segundo, empezás a negociar la plata. ¿De dónde surge la plata y el presupuesto? Porque ya comenzaste a trabajar con seguramente el gerente administrativo, el gerente administrativo financiero, la oficina de administración, como se llame, en qué productora o en qué emisora, y te dicen tanto presupuesto para este proyecto. Puede ser la inversa también. Necesitamos tanta plata para este proyecto y empezar a elaborar. En nuestro caso, que ya venimos trabajando hace muchos años y que lo único que tenemos es una plantilla de producción o una plantilla de costo que va aumentando el 25% anual normal por todas las paritarias que existen con los diferentes sindicatos
que son actores en nuestro rubro, Sindicato Argentino de Televisión, Sindicato de Extra, la Asociación Argentina de Actores. Hay paritarias todos los octubres, te dicen de octubre a octubre cómo van a ser los aumentos, con lo cual ese va a ser el aumento que vos en esos rubros lo vas a ubicar. Y después vas modificando el presupuesto de acuerdo a la particularidad del proyecto. Si es un proyecto que va a ser de fútbol, con lo cual suponemos que va a haber muchos extras porque vamos a mostrar tribuna. Entonces, si vos tenés normalmente, supongamos, 15 extras por capítulo, vos ya sabés que en este proyecto no vas a tener 15, vas a tener 40. Entonces le asignás más plata al rubro extras y pensás en dónde bajás, ¿o no? Todas estas particularidades, entonces, administración, productor ejecutivo la va manejando, cuánto tenemos de presupuesto para actores, a partir de ahí se va manejando y la negociación con los diferentes actores. Tenemos la producción que ya está trabajando en la contratación de actores, tenemos al director que ya está pensando la estética del programa, llama al director de fotografía, empieza a trabajar con el director de fotografía, los guionistas ya están trabajando, hicieron un primer guión, trabajamos en conjunto dirección, producción y guión en este trabajo. Muchas veces puede surgir que hicimos 1, hicimos 2, hicimos 3 guiones y vamos todo para atrás. No es lo normal, pero puede surgir. Todo es válido hasta que uno no va al aire, todo es válido. Hasta que uno no va a grabar, todo es válido para cambiar, modificar, mejorar, todo es válido. Una vez que están estas 3 patas trabajando, empezamos a armar diseño de producción. La producción ejecutiva comienza con su trabajo de contratación y con la coordinación. Y la producción específica empieza a trabajar en la producción del programa. ¿Qué es la producción del programa? La preproducción de locaciones. Es lo que dije, ¿sí? ¿Cuántas locaciones va a tener este programa? Si va a tener locaciones fijas o no. Si va a tener fijas, ¿cuáles? Empezar a trabajar, porque eso van a ser las más importantes, ya que van a ser fijas y van a estar durante todo nuestro programa, van a tener que ser importantes, no solamente importantes, sino sí o sí que tenga un cierre y un contrato que no nos deje a mitad de camino fuera de esa locación. Volviendo al tema de fútbol, ya que estamos hablando de fútbol y es un tema interesante. Si nosotros hacemos un programa de fútbol y vamos a grabar, por ejemplo, la cancha de excursionistas, como nos ha pasado con RRDT, bueno, hacer un convenio anual con excursionistas para que un mes, 2 meses, vea el programa al aire, el programa es un éxito, te dicen, bueno, ahora o no vienen más o nos pagan el triple. Estas son todas estrategias que uno tiene que ir pensando, ¿no? Son cuestiones de producción que uno tiene que tener en cuenta. Una vez que seguimos avanzando, empiezan a estar los actores contratados, ya sabemos que tal actor va a ser tal personaje, ya el actor va a ser tal personaje, se suma vestuario. Vamos con vestuario, ¿por qué? Porque ya el actor, si bien vestuario puede ir pensando en los looks de cada personaje, no puede concretar su trabajo hasta que no tenga realmente cuál es el actor que va a tener, por tema talle, por tema persona. No es lo mismo vestir una persona de una manera que de otra. Entonces comienza vestuario. Comienza también el actor a trabajar no solamente con vestuario para empezar a delinear su look, sino que empieza a trabajar con dirección también para que empiece a definir el personaje. Pregunta, ¿pueden los actores sugerir cuestiones particulares de su personaje? Sí, puede sugerir. ¿Puede el director tomar la sugerencia? ¿Cómo no? ¿Puede la producción tomar la sugerencia? ¿Cómo no? Un caso. Volviendo al tema Farsantes, que son programas que están ahora al aire, que por ahí muchos de acá lo ven, con lo cual es más fácil. Leonor Manso, la actriz Leonor Manso, decide con el director hablar con la Z. Es Ceciosa, no sé si ustedes se dieron cuenta que es Ceciosa.
Entonces era toda una elección, porque no es sesioso un capítulo, es sesioso todo un año que tiene que sostener. En este caso fueron 6 meses, van a ser 6 meses, pero tiene que sostener todo un personaje hablando con la Z durante 6 meses. Porque una cosa es hacer un capítulo, 2 capítulos y otros 6 meses. Fue una sugerencia de la actriz, como para ponerle un color a su personaje y no hacer siempre, bueno, que hace muchas veces con nosotros, hizo de madre, para no hacer una madre igual que otros programas. Y el director tomó la sugerencia. Me acuerdo que Diego Peretti en Poliladron, que nombré Poliladron, hacía de tartamudo, no una cosa menor. Después en RRT él hizo también, hacía de un tipo que era medio visco, y tenía unos tics. Son todas cuestiones que los actores van eligiendo, que se juegan a hacer ese personaje y que, bueno, la dirección y la producción decide que le va a dar un color interesante. Entonces, sí, espera, tiene que ir el micrófono, que no va solo, todavía. En sí son varias antes de quizás que pases. Cuando empiezan con una idea, ¿hay una investigación de mercado o es como intuición solamente? Digo, hay como una investigación, pueden hacer estas cosas, qué es lo que está viendo la gente ahora, para dónde está la audiencia, y cuando hacen proyectos, ¿hay una intención también panregional o han tenido proyectos que sean panregionales y no solo de Argentina? Y básicamente también con el tema de recién hablabas de 3 meses, hay proyectos de que, como Farsantes, que empezó, tengo entendido que como idea de miniserie de 13 capítulos y después se extendió a telenovela. ¿Cómo manejan esto? Porque es como muy diferente, ¿no? El concepto de tira diaria a miniserie. Y otro tema que tiene que ver con las cosas que estaban acá habladas, que decías de sitcom. ¿Por qué pensás que la sitcom en Argentina, o por lo menos ustedes no han desarrollado sitcoms en Argentina, o como Polka? Eso, básicamente. Buena estrategia la tuya, de varias preguntas juntas y diversas. Bueno, voy por, acá las anoté, vamos por punto. Primero, si existe una investigación de mercado. Me la dividiste en dos. Si existe una investigación de mercado de lo que la audiencia hoy está queriendo, y por otro lado, una vez que tengas el proyecto, si existe una investigación del proyecto en sí. Sí. Generalmente cuando nosotros generamos un proyecto, hay una investigación que pasa a ser parte del autor o del guionista, como quieran llamarlo, del autor, ayudado por la producción. Pongo ejemplos de varios programas nuestros que fueron Vulnerables, un programa que trataba de terapia de grupo. Loca de Amor, un programa que trataba de estas locas que se insertaban en la sociedad, pero cada semana tenían una reunión con su terapeuta. Y que cada una de los personajes tenía definida un trastorno maníaco depresivo, trastorno compulsivo, la otra delirio místico, cada una tenía. Entonces, todo eso fue investigado y fue hablado con profesionales. El director, para poder dirigir a las actrices para poder interpretar ese trastorno, y los guionistas para poder escribir. Hubo muchas reuniones que se hicieron con psiquiatras, en el cual decía, bueno, ¿cuál es la diferencia de alguien que tiene neurosis o de alguien que tiene un trastorno compulsivo? Bueno, tiene que actuar de esta manera, se tiene que vestir de esta manera, tiene que hacer este tipo de
tiene que hacer este tipo de actividades. Entonces, esto para poner un ejemplo. En caso de ahora farsantes, para volver a un caso concreto, los autores se juntan con abogados, no para consultar temas que tienen que ver con relación de personajes, los temas de amor, sí para que, si en cada programa desarrollan un tema jurídico, que por lo menos el tema jurídico tenga cierta credibilidad, que existen pasos jurídicos que hay que hacer, que existen ciertas cosas jurídicas que no se pueden saltear, ¿sí? Entonces, la pregunta la contesté y es sí, existe. Algunos requieren mucha más investigación, otros requieren 2 charlas nada más, y otros ni requieren. Me refiero a 2 charlas, qué sé yo, RRT, que nombré RRT, era la historia de un referí que venían 3 sobrinos al interior a vivir con él, pero la historia del referí, y él lo hacía Miguel Ángel Rodríguez, y nos juntamos con el ex árbitro Baldassi. Fueron 2 charlas muy amenas, en realidad lo que Baldassi le decía a Miguel es cómo se comporta un juez adentro de la cancha con los, o él mejor dicho, ¿no? Porque ponía su caso específico, con los jugadores, cómo corría, cómo se paraba. No mucho más que eso, porque después era otra cosa.